Vamos a entrar rápidamente en materia. ¿Cuántos vinieron a ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos saben que en Cristo Jesús tenemos que tener una mentalidad todos los días renovada? Con tres. En Cristo Jesús todos los días tenemos que tener una mentalidad renovada. Usted y yo tenemos que tener una mentalidad de reino. ¿A qué fuimos llamados en este tiempo? A tener una mentalidad de reino. El verdadero líder es aquel que se deja transformar el carácter por Cristo Jesús. ¿Cuánto me siguen? Nosotros todos los días tenemos que ser renovados. A través de las circunstancias de la vida somos procesados. A través de los desiertos somos procesados. A través de los procesos somos procesados. ¿Para qué? Para alcanzar lo que realmente Cristo Jesús quiere que alcancemos. Alcanzar realmente el cumplimiento de nuestro propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito para cumplir. Cada uno de nosotros tenemos un propósito que tenemos que cumplir acá en la tierra. Cada uno de nosotros no somos un error en este mundo, ni un error de una noche de copas. Cada uno de nosotros tenemos un propósito acá en la tierra. Fuimos llamados a ser transformadores de este mundo, a transformar este mundo por medio de nuestro Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Cada una de las personas que estamos aquí, los que nos van a ver por medio de este video, fuimos llamados a transformar este mundo. Por eso la Biblia dice que somos luz en medio de las tinieblas. Entonces lo primero que tenemos que entender en este día, en este tiempo, es que yo tengo que ser luz en medio de las tinieblas. Y para yo ser luz en medio de las tinieblas, tengo que tener una fe inquebrantable. La fe inquebrantable me lleva a entender lo que muchos allá afuera no entienden. La fe inquebrantable me lleva a visualizar lo que muchos no han podido ver allá afuera por medio del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Quién es cada uno de ustedes en Cristo Jesús? ¿A qué fuimos llamados? ¿Qué necesitamos hacer en este mundo? Entonces Apocalipsis me tiene que hablar algo muy claro. El que persevere hasta el fin recibirá la corona de la vida. El que persevere, todos los días tenemos que estar bajo una perseverancia. Lo voy a volver a repetir, todos los días tenemos que estar bajo una perseverancia. Desde que amanecemos hasta que anochecemos tenemos que perseverar. Amén. En la perseverancia hay victoria. En la perseverancia hay victoria. Entonces vamos a entrar en materia rápidamente. Vamos al libro de Números 14:1. Y en el libro de Números 14:1, como le veníamos predicando el jueves pasado, estamos hablando de dos personajes con mentalidad de reino. Dos clases de personas que se deben de identificar acá en la iglesia, Josué y Caleb. La mentalidad de Josué y la mentalidad de Caleb fueron dos mentalidades que Jesús necesita hoy en día en la iglesia. Una mentalidad de reino. Dos hombres que se dejaron transformar por el Espíritu Santo. Dos hombres que se dejaron formar por el Espíritu Santo. Entonces en Números 14:1, ¿qué dice? Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto me siguen? Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a dónde? A Egipto. Y decían el uno al otro, decídnenos un capitán y volvamos ¿a dónde? A Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Entonces lo primero que yo tengo que mirar en esta pequeña porción de la palabra es cómo un pueblo de Dios, que Dios ha llevado a través del desierto para transformar su mente, para sacar de Egipto su corazón, no han podido entender la visión de Dios. Entonces cuando yo leo esta porción de la palabra, yo debo de entender que hay muchas personas que aún saliendo del mundo están anhelando el mundo. La mayoría de las personas hoy en día, no todos,
Cuando las circunstancias de la vida están a su favor, wow, Rambo saca la bazooka, levantamos las manos, adoramos, decimos, Señor, vive Jehová en cuya presencia estoy, sí, Dios por acá, Dios por allá, cantamos alabanza, damos 3 vueltas en el aire, danzamos, pero cuando vienen los vientos en contra, cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando las cosas no nos empiezan a salir como nosotros queremos, entonces empezamos a recoger ese viejo hombre que Jesús nos ha dicho hace rato que soltemos. Entonces empieza la queja, mejor me iba en el mundo, mejor estaba años atrás cuando no había conocido de Cristo, porque las cosas, allá afuera también las cosas salen bien. Hay personas allá afuera que tienen una vida, wow, admirable, pero sin Cristo Jesús es un fracaso. El peor fracaso de un cristiano o de un líder, ¿sabe qué es? Ganar el mundo, pero que su alma se pierda. ¿Aló? El peor fracaso de una persona es cuando está teniendo éxito en algo que Dios no lo mandó. El peor fracaso de un líder es cuando las cosas le están saliendo bien y esas cosas que le están saliendo bien le están robando el tiempo de Dios, le está robando el servicio, le está robando la oración, el ayuno, el avivamiento, el primer amor. ¿Dónde se pierde? Cuando las cosas le empiezan a salir bien en cosas que Dios no lo mandó. ¿Aló? Entonces el pueblo de Israel se estaba quejando. ¿Por qué? Porque ellos estaban preparados para las victorias, pero no estaban preparadas para la guerra. Entonces nosotros como líderes, ¿qué tenemos que entender en este tiempo? Que usted se tiene que preparar para las victorias, pero también tengo que prepararme para la guerra, para cuando las circunstancias de la vida estén en contra mío, cuando los vientos no estén a mi favor. Tengo que prepararme también para esas pequeñas estaciones que vienen a golpear duro. Por eso Pablo siempre dijo algo muy poderoso. Diga conmigo, poderoso. Sé vivir en la escasez como sé vivir en la abundancia. Pablo sabía que su cabeza iba a rodar, que la muerte estaba cerca, y Pablo fue tan osado, con una mentalidad de reino, que pudo exclamar a gran voz, la muerte para mí es ganancia. Si queremos hablar de mentalidad de reino, tenemos que hablar de Caleb, de Josué, de Pablo, muchos personajes de la palabra de Dios. Dios está llamando en este tiempo gente con mentalidad de reino, que aún las circunstancias de la vida, sea lo que sea, venga lo que se venga, usted nunca se pare de la posición donde Dios lo puso. ¿Aló? Entonces mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Escuche lo que le voy a decir. Moisés había mandado los 12 espías que espiaran la tierra. Ya habían llegado a la tierra prometida. Ya habían cruzado el desierto. Se había levantado una nueva generación que Dios había destinado para la bendición. Entonces mandaron a reconocer la tierra. 12 espías con una misión, reconocer la tierra. Y lo primero que vemos en esta porción de la palabra es que de los 12 espías llegan con un ramillete de uvas. Lo que estaban hablando ellos era que la tierra era próspera. Todo lo que Dios entrega es próspero. Todo lo que Dios entrega es próspero. Todo lo que Dios entrega es bueno, bueno y agradable. ¿Cuánto me siguen? Entonces lo primero que ellos notaron era que lo que Dios había prometido era bueno. Pero había un dictamen negativo de 10 espías. 10 espías habían colocado su mirada no en lo celestial, sino en lo terrenal. Dios está levantando en este tiempo líderes con mentalidad de reino, que no miren lo terrenal, sino lo celestial. Que no miren lo terrenal, sino lo celestial. Yo no sé en qué momento el enemigo te ha tratado de desenfocar, pero yo hoy vengo a decirte de parte de Dios, tu mirada, ¿dónde está? Y el enemigo se mueve a través de los espejismos. Entonces, ¿qué hace Jesús en este momento? Está llamando gente que se deje tratar el carácter. Josué y Caleb fueron tratados en el carácter. Lo que me llama la atención de estos dos personajes
Es que estos dos personajes estaban en el mismo desierto, con el mismo pueblo de Israel y los mismos 10 espías. La pregunta es, ¿por qué Josué y Caleb no le cambió la mentalidad y a 10 espías sí? Porque siempre dentro de una congregación van a haber los que tienen mentalidad de reino y los que no tienen mentalidad de reino. Los que van a tener siempre la mirada en Cristo Jesús y los que van a tener siempre la mirada en el hombre. Entonces tú tienes que definir en este momento en qué posición estás como líder. Si eres de los líderes que está colocando la mirada en el hombre, en la líder, o estás colocando la mirada en Cristo Jesús. Entonces Dios lo primero que empieza a trabajar en nosotros es el carácter. Un carácter que todos los días tiene que ser quebrantado. Jesús nos llama a vivir una vida primeramente de santidad. ¿Cuánto me siguen? Una vida conforme a la voluntad de Dios. Siempre tenemos que entender que es la voluntad de Dios la que se tiene que hacer primeramente. Que nuestra voluntad tiene que caer a tierra. Que nuestra propia voluntad tiene que quedar en un segundo plano para la voluntad de Dios. Es ahí donde empieza el proceso de un buen líder. Un líder que entiende primeramente que la voluntad de Dios está por encima de todo. Segundo, un líder que siempre va a tener la mirada en Cristo Jesús, no en el hombre ni en una congregación. Porque el hombre y la congregación son imperfectos. Somos imperfectos en las manos de un Dios perfecto. Somos una comunidad, somos un equipo, pero finalmente la salvación es individual. Entonces, prédicas pasadas vimos o logramos entender que para ser salvos teníamos que dar un fruto. Los frutos dignos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo. Y para que una persona no llegue al cielo, son aquellas personas que siempre se van a mover con las obras de la carne. Después vimos el carácter de dos hombres que se dejaron formar por Dios, Caleb y Josué. Entonces hoy vengo a decirte de parte de Dios, los frutos del Espíritu tienen que estar en nosotros. Pero para que el fruto del Espíritu esté en nosotros, tengo que dejar transformar mi vida por Cristo. Que mi carácter siempre sea formado. Y el problema de la mayoría de las personas es que no les gusta que Dios les forme el carácter. Porque a través de las circunstancias de la vida, Dios te empieza a formar los caracteres. Entonces ahí donde entendemos por qué el pueblo de Israel llegó al desierto. Porque en el desierto era donde ellos iban a empezar de cero. ¿Aló? Cuando ellos estaban en Egipto empezaron de cero. Se levantaron bajo el gobierno de Egipto. Entonces Dios tiene que sacar todo lo que nosotros traemos del mundo. ¿Y dónde Dios hace el trabajo? En el desierto. Personas que en el mundo les iba muy bien y hoy en día están enfrentando una escasez. Están enfrentando puertas cerradas. ¿Qué está haciendo Dios en esas personas? Sencillo. Te está enseñando la palabra dependencia. Un verdadero líder de Cristo tiene que entender qué es la palabra dependencia. Yo tengo que depender 100% de Jesús. 7 años atrás Dios me da una promesa, me da una profecía por medio de una profeta y después me lo confirma por medio de un profeta. Luis Alberto, vas a vivir por qué. Yo siempre he sido trabajador. Siempre me ha gustado trabajar. Siempre fui muy trabajador. Tuve trabajos muy fuertes en el mundo. Y cuando Dios me llama a tiempo completo, para mí fue fuerte. De hecho, estuve como 3 años peleando con Dios. ¿Quién puede pelear con Dios? Era Dios formando mi carácter cuando todas las puertas se empezaron a cerrar. Lo que yo no sabía es que Dios me estaba procesando para un pastoreo. Dios me estaba procesando para ser un muy buen líder. Dios me estaba formando en medio de mi desierto, porque entré en un desierto que nadie entendía. Un desierto que ni siquiera yo entendía. Aún sigo viviendo un desierto y sigo dependiendo de Dios. Entonces lo primero que Dios nos va a procesar en nuestra mente es el depender 100% de Dios. Aún gente con empleos, Dios le está formando el carácter de depender 100% de Dios. Empresarios que hoy tienen sus empresas, Dios los está tratando para que en medio de su empresa, en medio de su empleo, en medio de todo lo que tienen, empiecen a depender 100% de Dios. Entonces no es fácil la palabra dependencia. Entonces Caleb y Josué vivieron una vida de desierto. Ellos también estuvieron fuertemente siendo procesados en el desierto. Entonces ahí donde yo voy a entender
que hay dos clases de líderes: los líderes que se dejan formar por Dios y aquellos líderes que no se dejan formar por Dios y terminan haciendo su propia voluntad. Por eso los 10 espías me llevan a algo muy poderoso. Diga conmigo: poderoso. Y es que cuando una mente no es procesada por Dios, las circunstancias de la vida siempre te van a engañar. Lo voy a volver a repetir. Cuando tu mente no es procesada por Dios, las circunstancias de la vida siempre te van a engañar. ¿Y qué hacen las circunstancias de la vida? Se te convierten en anclas que no te dejan avanzar. ¿Por qué? Porque tú estás aceptando lo que Dios te está diciendo que no aceptes. Tú estás aceptando lo que Dios te está diciendo no mires. Por eso Pedro, en medio del mar, cuando él estaba caminando, Jesús que le dijo: mírame a mí. Y el problema de nosotros es que muchas veces nos dejamos engañar por las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos un carácter definido. Estamos viendo los gigantes, estamos viendo el dictamen médico, estamos viendo la escasez, las puertas cerradas, y nuestra mirada, ¿dónde está? Nuestra mirada está en los problemas, más no está en la solución de los problemas, que es Cristo Jesús. Entonces muchas veces nos cuesta mirar a Jesús cuando estamos enseñados a mirar la tormenta. Muchas veces nos cuesta mirar al cielo cuando estamos mirando alrededor de nosotros. Por eso David, en medio de un proceso, también fue procesado. El hombre que recibió el aceite, el hombre que se le desató una palabra poderosa: serás el próximo rey de Israel. Wow, ¿quién no quiere esa promesa? ¿Quién no quiere que venga un profeta y te diga: serás la próxima pastora? Serás el próximo pastor, el próximo profeta que irá a las naciones. ¡Wow! La espuma de la Coca-Cola. Oh, te llegará el carro, la casa y la beca, ese príncipe rosado, fosforescente, amarillo, no sé en qué color va. Tu empresa será próspera. Tus finanzas rebosarán, las cuentas tuyas estarán llenas de números. Oh, todo el mundo quiere esas profecías, pero nadie quiere el proceso para llegar a la profecía. Porque siempre va a haber una palabra positiva para nosotros: te levantaré, te llevaré, te traeré, te subiré, te bajaré. Pero lo que no hemos podido entender es que tenemos promesas. Nos tenemos que aferrar a las promesas, pero muchas veces aceptamos la promesa, pero no aceptamos el proceso. Dios te da una promesa, pero Él te tiene que tratar, te tiene que formar, te tiene que preparar para la promesa. Entonces es ahí en esa parte que nos quedamos. Yo tenía una promesa hace años atrás, cuando no sabía ni siquiera dónde estaba parado. Y vino un profeta, me dio una palabra, me dijo: Dios te va a usar mucho, cuando ni siquiera sabía hablar. Era el Moisés de ese tiempo. Era yo en la zarza diciéndole: no sé hablar. Y era Dios diciéndome en medio de la zarza: te voy a usar para levantar un pueblo, te voy a usar para levantar un ministerio, te voy a usar para levantar muchos ministerios, vas a viajar en las naciones. No sabía ni siquiera dónde estaba parado. Y había noches donde yo me reía recordando las palabras del profeta. Después empecé a visualizar: wow, yo en los aviones, ¿cuándo me había subido yo en un avión? ¿Cuándo? Ni siquiera conocía los aeropuertos. ¿Cuándo me iba a imaginar que iba a estar en México, iba a estar en República Dominicana, en Venezuela, próximamente Brasil y otros más países que ya me han estado tocando a la puerta? ¿Cuándo? Y era ahí donde empecé a visualizar muchas cosas. Lo que no visualizamos nosotros es que Dios nos tiene que preparar para eso. Fui procesado en el desierto. Las puertas se me cerraron. Los ceros escasearon en mi cuenta. La alacena, ni siquiera los ratones estaban en la alacena. Ya se habían pasado a la otra casa. Y era Luis Alberto ahí diciendo: pero ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y era Dios procesándome la mente, el carácter. Escuche bien, para usted tener una victoria tiene que haber una guerra primero. Dios te mete en una guerra primeramente, pero para Él darte la victoria tiene que enseñarte primero a que dependas de Él. Gente que no ha podido entender esta palabra, quieren victorias pero no quieren pelear, quieren victorias pero no quieren creer. Entonces Caleb y Josué vivieron en el desierto fuertemente. Ellos vivieron los mismos procesos que el pueblo de Israel, pero ellos guardaron su corazón. Ellos se dejaron tratar por Dios.
Y acá hay gente que tiene que dejarse tratar por Dios. Entonces vienen las pruebas. Cuando la prueba es a favor tuyo, sí, Rambo saca la bazooka, Pero cuando la prueba es en contra tuyo, entonces es ahí donde empezamos a dudar de Dios. ¿Qué es lo primero que sacrificamos en medio de una prueba? El servicio. ¿Qué es lo primero que sacrificamos en medio de una prueba? La oración, el ayuno, el congregarse. Siempre tenemos que sacrificar a Dios. Yo por las iglesias no voy. Peleé con el pastor. Además el pastor. Ese pastor con la que nos alió. ¿Qué tiene que ver Dios allí? Por Dios. Es cuando más debes de correr a la iglesia. El hombre te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. ¿Por qué? Porque nos falta carácter. Entonces un verdadero líder tiene que entender que su mente y su carácter tiene que ser formado. Oh, llevo 17 años en el evangelio. Pregúntame cuántas veces me he apartado. Oh, nunca me he apartado del evangelio. Y siempre que hablo con personas que me dicen, yo estuve apartado años atrás, yo digo, uy, Señor, qué miedo, ¿qué sentirá estar apartado de Dios? Llevo 17 años y te puedo decir con autoridad que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Cuando tu mente es renovada, cuando tenemos un carácter definido en Cristo Jesús, la roca siempre tiene que estar en nuestra vida. Oh, 17 años donde no todo ha sido la espuma de la Coca-Cola. 17 años donde he sido traicionado, donde me han vendido por 10 denarios, donde me han calumniado, me han dicho showman, árbol seco, manzana podrida, endemoniado garero. ¿Crees que a mí eso me va a mover de la roca? Si es que la salvación no me la dio el hombre, me la dio Cristo. Usted tiene que estar parado en su raya, véngase lo que se venga. Usted tiene que decir, vive Jehová en cuya presencia estoy, que de aquí no me mueve nadie. Dios me puso en la roca. ¡Aleluya! Entonces mira lo que dice el versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefosa, que pone, qué nombrecitos tan raros, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Mira la mentalidad de ellos. Mientras 10 estaban diciendo, los gigantes nos van a comer, no vamos a poder. Mira estos dos personajes lo que estaban hablando. Entonces dicen, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. La pregunta de esta noche es, ¿tu mentalidad dónde está en este momento? ¿En la tierra o en el cielo? La mentalidad tuya, ¿en dónde está? ¿En el cielo o en esa circunstancia que estás viviendo? ¿O en ese problema que estás viviendo? Porque siempre van a haber gigantes en nuestra vida. Y el gigante de cada uno de nosotros son las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Tu gigante tiene nombre propio. Tú sabes el nombre de tu gigante. ¿Cuál es ese gigante que te tiene atemorizado en este tiempo? ¿Cuál es ese gigante que se te está levantando, que tú desafortunadamente te enfocaste de Dios y tu mirada está en ese gigante? Porque hay personas que se le han levantado gigantes como el hombre que te está predicando y vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo no tengo tiempo para estar mirando gigantes. Yo estoy mirando el gigante de gigantes. Yo estoy mirando el alfa, la omega, el principio y el fin. ¡Aleluya! Entonces Dios necesita que se levanten Caleb y Josué. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis. ¿Cuánta rebeldía en el pueblo de Dios hoy en este tiempo? ¿Cuánta rebeldía hay en el pueblo? Que aún viendo las señales, la proeza, seguimos dando vueltas en el desierto. Aún viendo la gloria de Dios, seguimos claudicando en dos pensamientos. El peor error de un líder es cuando cae en el error de claudicar en dos pensamientos. ¿Qué es claudicar en dos pensamientos? Estoy en la iglesia, pero estoy en el mundo también.
No he podido sacar el mundo de mi corazón. Yo salí del mundo, pero el mundo lo llevo en mi corazón. Esa es la mentalidad de algunos que no han podido aceptar el proceso de Dios. Todavía pensando en la feria de Cali. Todavía pensando en los melomerengues. Todavía pensando en las alabanzas de Chente. ¿Aló? Porque hay cosas que no hemos podido sacar de nuestro corazón. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene que procesar nuestra mente. Cristianos escuchando música secular y cantando a todo pulmón esas alabanzas del diablo. Por tu maldito amor. A ver, ¿cuál otra? Los terrícolas, los enanitos verdes, rosados, fosforescentes, no sé, de la época de ustedes. Yo soy de Bad Bunny para acá. Bueno, Bad Bunny, no el conejo malo ese. Yo estoy hablando de la Warner, bro, no ese salmista del diablo. Entonces, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los mira la mentalidad de un líder. El líder tiene que tener una mentalidad de reino definida. Usted en los peores momentos tiene que hablarle a la gente. Tiene que hablarle a aquellas personas que están claudicando en los pensamientos, a aquellas personas que están en el piso, diciendo, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Usted es portador de una palabra. ¿Cuántas personas a su alrededor han bajado los brazos? Y usted también. El que tendría que darle ánimo al hermano, terminó siendo como el hermano. Porque muchas veces nuestra mentalidad decae. ¿Por qué? Porque lo primero que crucificamos es la oración. Lo primero que desechamos es el ayuno, la lectura de la palabra. Y en la palabra hay sabiduría. Un verdadero líder, si usted se cree un verdadero líder tiene que ser transformado por el Espíritu. Sí, va a doler las circunstancias de la vida. Sí, ¿a quién no le ha dolido la escasez? ¿A quién no le ha dolido las puertas cerradas? ¿A quién no le ha dolido una falta de empleo? ¿A quién no le ha dolido estar en escasez, no tener para una gaseosa? A todos nos ha dolido. Pero una cosa es el dolor y otra cosa es que tú aceptes tu estación. Una cosa es que a mí me duela la circunstancia que esté pasando y otra cosa muy diferente es que la circunstancia que estoy pasando empiece a gobernarme. La tierra que fluía leche y miel estaba gobernada por gigantes, pero los gigantes gobernaron la mente de 10 personas, de 10 espías. Le gobernaron la mente porque Satanás se mueve en la vista, Jesús se mueve en la fe. Satanás se mueve en la vista, Jesús se mueve a través de la fe. Satanás te va a decir, la estación que estás viendo es lo que va a acontecer en tu vida. La situación que estás mirando es lo que te va a gobernar, es lo que hay para ti, mientras que Jesús te dice, lo que estás viendo no es. Mira las cosas que no son como si fueran. ¿Qué es lo que necesito yo visualizar en este tiempo? Que necesito que sea. ¿Qué es lo que yo estoy o quiero visualizar? Entonces, personas que están con puertas cerradas tienen que empezar a visualizar puertas abiertas. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Todos los días tienes que decir, Señor, gracias por ese empleo que no me ha llegado. Gracias por esa empresa que todavía no ha arrancado, pero ya arrancó en el Espíritu. Gracias por esos hijos que están descarriados, que ya tienen la palabra de Dios en la boca, ya están en la iglesia, ya están predicando. ¡Aleluya! Gracias por mi salud. Y los que quieren profetizar, gracias por mi esposo, gracias por mi esposa que no ha llegado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero personas que aceptan la soledad en su vida. ¿Por qué? Porque la soledad empezó a gobernar su vida. Yo aprendí a gobernar la soledad. Al principio caía en depresión, no te voy a mentir, la depresión de estar solo, pero Dios me lleva a gobernar todo aquello que no es de parte de Dios. Escuche bien, todo aquello que no viene de Dios, tienes que aprender a gobernarlo. Ellos gobernaron el miedo, ¿por qué? Porque ellos estaban moviendo en un espíritu contrario a los 10 espías.
Escuche bien lo que le voy a decir. Caleb y Josué estaban moviendo en un espíritu diferente al mundo. Los 10 espías aceptaron un espíritu de miedo, un espíritu de confusión. Satanás se mueve en medio de la confusión. Satanás va a venir a confundirte en medio de tu tribulación. Satanás va a venir a confundirte en medio de la escasez, en medio de la decepción. Satanás se va a empezar a mover. ¿Por qué? Porque él es el padre de la mentira. Él va a venir a dañar tu mentalidad de reino que te ha costado levantar. ¿Aló? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entró el temor a ellos. Entró el miedo. Tú no puedes dejar que el miedo empiece a gobernar tu vida. Entonces puedo decir esto: están los que se enfocan en el problema y están los que no se enfocan en los problemas. Están los que se van a enfocar en el problema, pero también están los otros que se enfocarán ¿en qué? Están los que se enfocan en el problema y están los que se van a enfocar en la solución. Caleb y Josué se enfocaron en la solución. Jehová nos va a regalar la victoria. Él nos va a dar la victoria. Pero mira lo que dice Números 14:24. Y ahí es donde me doy cuenta qué espíritu había en Caleb y Josué. ¿Qué espíritu hay en nosotros hoy en día? Dale, María. Mira lo que dice. Números 14:24. Mira lo que dice la palabra. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, ahí es donde yo te digo, ¿qué espíritu hay en nosotros? ¿Qué espíritu hay en nosotros? Había un espíritu diferente en Josué. ¿Qué está esperando Dios hoy en día en los verdaderos líderes? Que haya un espíritu diferente en lo que hay en el mundo. En el mundo hay confusión, en el mundo hay estancamiento, en el mundo hay fracaso. ¿Qué espíritu tiene que haber en nosotros? Lo que Caleb estaba experimentando. Pero a mi siervo Caleb, mira cómo habla Dios de Caleb. ¿Cuántos líderes no necesitan que Dios hable así de nosotros? Oh, yo quiero que en el cielo haya una voz hablando así de mí. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué espíritu había en los 10 espías? ¿Qué espíritu hay en el mundo? Un espíritu de confusión, de engaño, de fracaso, de estancamiento. Y el problema es que hay líderes que se han dejado contaminar de estos espíritus que han venido a confundir los ministerios. Por eso hay mucha gente en la banca. Por eso hay mucha gente que no le sirve a Dios. Porque se han dejado confundir. Hay gente que le da miedo el compromiso con Dios. Lo primero que la gente dice es, no, yo todavía no, porque ¿para qué me comprometo? Hoy le fallo, ya le falló. Con esa mente ya le falló. Gente que dice, yo le quiero servir, pero no, espera un momentico, porque es que para quedar mal tiempo sobra, ya fallaste. Desafío, Dios espera gente de desafíos. Dios no está buscando líderes perfectos, Él está buscando líderes imperfectos para Él perfeccionarse en ellos. Para Él perfeccionarse en ellos. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Y la promesa sobre nuestro hijo. Lo que tú portas caerá sobre tu descendencia. Tus decisiones en pos de Dios recaerán sobre tu descendencia. Lo que yo haga para Dios, mis hijos, lo que yo siembre para Dios, mis hijos lo recogerán. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche. Lo que yo siembre para Dios, mis hijos lo recogerán. Que somos punta de lanza.
verdadero líder tiene que entender que es punta de lanza. Nosotros somos punta de lanza. Nosotros tenemos un espíritu de conquista. Un espíritu de conquista. Entonces, el Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo es el que me transforma. ¿Qué espíritu hay allá? El espíritu de mentira. El espíritu de mentira que nos muestra a nosotros como religión cuando sabemos que somos la verdad. La gente no llega acá porque tiene un espíritu que los confunde. Un espíritu de mentira. Donde nos muestra como mentirosos, como ladrones, pastores ladrones, usurpadores, mentirosos. Mira el espíritu de mentira que se mueve en el mundo. A mí me han dicho pastor mentiroso, fanático, y no los puedo culpar porque no son ellos, es lo que hay en ellos. Yo lo único que hago es orar por la gente. Pero una vez llegan aquí, el Espíritu Santo de Dios automáticamente nos coja a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Asegurarnos que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros. ¿Qué espíritu hay en ti en este momento? Un espíritu de mentira que no te deja visualizar tu bendición como debieras de visualizarla. O el Espíritu Santo que te dice en medio de alta mar, camina. No mires la tormenta, no mires el desierto. Yo te sustento, yo te levanto, yo peleo por ti. Yo te entregaré ese desierto. Yo te entregaré ese proceso. ¡Aleluya! Entonces, mira lo que dice Josué 14:12. Y en Josué 14:12, míralo, Josué 14:12. Yo los heriré de mortandad. Josué 14:12, ¿sí? Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Mira qué linda la mentalidad de este hombre. Él vio lo que había en la tierra. Él vio que los problemas eran más grandes que la capacidad de él. Hay problemas que no vamos a poder vencer por nuestra fuerza. ¿Aló? Hay problemas que no vas a poder vencer. Él vio los problemas, él vio lo que se estaba moviendo en Canaán. Pero ¿qué dijo él? Mira lo que dice. Dame pues ahora este monte, reclama lo que es de él, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Qué promesa te ha dado Dios en este tiempo? ¿Qué promesa te ha dado Dios en este momento? Que de pronto el espíritu de mentira te lo ha hecho tirar al piso. Entonces yo te puedo decir en esta noche, ¿qué espíritu tenemos nosotros en este tiempo? Tiempo tan difícil. Personas que están atravesando un dictamen médico muy fuerte. Personas que están atravesando un problema muy fuerte que les ha robado el sueño. Pero entonces yo te vengo a decir hoy de parte de Dios, ¿qué espíritu hay en ti? ¿Qué espíritu tiene la iglesia hoy en día, en este momento? Mira, yo en consejerías he visto correr gente en medio de un problema asustado. Y yo digo, ¿por qué en los mejores momentos no corren al pastor a contar las buenas nuevas, sino que siempre en el peor momento de sus vidas corren al pastor por una oración? Y corren al pastor por una oración por el temor de que eso que están viviendo los mate. Pero ¿cuándo vamos a cambiar la mentalidad y vamos a aprender a gobernar las tormentas, a gobernar los procesos? Yo viví en la calle. ¿Crees que vivir en la calle es fácil? Me tocó dormir en los andenes. Cuando mi familia estaba en tremendas camas calientitas, cuando los amigos estaban en tremendas casas, me tocó dormir. ¿Y crees que me aporté de Dios? Todos los días levantaba la mirada y decía, Señor, no me voy a quejar porque algo tiene que pasar el día de mañana. Entonces yo puedo visualizar que en aquel tiempo que no fue fácil, yo tenía un verdadero espíritu que todos los días me daba la fortaleza.
Lo que no sabía yo es que estaba siendo procesado. Acá hay gente que se queja de los procesos. Acá hay gente que vive quejándose de los procesos. ¿Por qué estoy viviendo este proceso? ¿Por qué me está tocando esto? Lo que la gente no sabe es que Dios te tiene para grandes cosas. Y todo aquel que calificó para grandes cosas tiene que ser procesado. Dios no va a entregar lo celestial en cualquier manos. El mundo te puede entregar lo mejor, entre comillas, a un bajo precio. Lo de Dios cuesta. Tener un ministerio cuesta. Tener unción cuesta, revelación cuesta. Todo el mundo quiere unción y revelación, levantar la mano, Rambo saca la bazooka y que todo el mundo caiga. Y que el Espíritu Santo de Dios se mueva, haya llenura del Espíritu, pero no queremos aceptar los procesos. Porque en la medio tempestad ya queremos dejar el manto. ¿Cuántas personas en un medio regaño del pastor han dejado la iglesia, han dejado el ministerio? Y hoy están en una silla sencillamente viendo glorias ajenas. Que no tenemos una mentalidad de reino. 17 años donde se me levantaron pastores, líderes. Era el diablo para ellos. ¿Y crees que eso me movió de la ropa? Tú supieras cómo servía. Yo era apasionado para servir. ¿Tú crees que yo me le levantaba al pastor con grosería? Dios mío, yo era el hombre más respetuoso de todo el planeta Tierra y sus alrededores. Aún pastores atropellándome, yo era sí señor, sí señor. Porque sabía de qué espíritu había sido llamado yo. Siempre decía, Señor, la justicia es tuya. Lo que hoy honras, mañana será bendición para ti. Escuche lo que te voy a decir. Lo que hoy honras, mañana será tu victoria. Honra a tus autoridades, honra a tu pastor, honra a tus líderes, honra a tus consiervos y verás la bendición que viene más adelante para ti. Entonces Caleb sabía lo que se estaba moviendo. Caleb sabía que él no iba a poder tumbar esos gigantes. Pero Caleb sabía que había un Dios que estaba por encima de los gigantes. Hay un Dios que está por encima de tu problema. Hay un Dios que está por encima de tus tormentas. Hay un Dios que está por encima de tu desierto. Escucha lo que te voy a decir. Estás en un desierto, estás siendo procesado. Israel estaba siendo procesado por Dios. Pero Dios en medio de un proceso nunca te va a abandonar. Entonces dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaban caminando por su desierto. Pero arriba estaba la nube. Tú estás en un desierto. Quizás te ha faltado mirar hacia arriba y ver cuál es la nube que te está arropando. Porque siempre hay una nube que te está arropando. Aunque la alacena esté vacía, hay una nube que te está arropando. Aunque la tormenta esté desatada, hay una nube que te está arropando. Hay una nube, aunque te sientas solo, sola, hay una nube que... ¡Aleluya! Y me llama la atención cómo dos hombres tenían una mentalidad intacta. Entonces ahí donde yo te puedo decir, mucho cuidado porque 10 espías influenciaron a toda una nación que se levantaran en contra de Dios. Hay influencias que te pueden acercar para dañarte el ministerio. Entonces, doña Elvia decía, dime con quién andas. Eso decía doña Elvia, dime con quién andas y te diré quién eres. Júntate con sabios. ¿Con quién te estás juntando en este tiempo? ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué teléfono estás contestando? Que te están diciendo te están tratando de aconsejar, porque somos expertos en buscar el consejo de un impío, pero nos cuesta buscar el consejo de un pastor. Somos expertos en buscar el consejo de una impía que no tiene a Cristo en su corazón, pero nos cuesta llamar al líder a pedirle un consejo. Ese es el problema del liderazgo, cuando el orgullo es más grande que cada uno de nosotros. El orgullo es el cáncer espiritual de un ministro. Porque muchas veces por orgullo no hablamos, por orgullo no levantamos la mano. Gente que el orgullo le cuesta levantar la mano diciendo, ayúdeme que me estoy ahogando. El orgullo te cuesta. Entonces muchas personas ahí se empiezan a estancar.
Porque Dios va a usar a las personas para que vengan a ayudarte. ¿Para qué estamos nosotros acá en la tierra? Para ser salvavidas. Entonces nos cuesta levantar el teléfono y decir, mi líder, estoy en tormenta. Pastor, qué pena, el problema lo tuve contigo, pero estoy en escasez, ayúdame. Preferimos morirnos de hambre que llamar a un pastor. Preferimos pasar momentos difíciles que llamar a un líder. Porque el orgullo muchas veces se nos levanta fuertemente. ¿Crees que Josué y Caleb tenían ese espíritu? Oh, yo aprendí en medio de mi desierto a pedir ayuda. Cuando yo estaba enseñado a ayudar, y eso es lo primero que Dios te va a tratar. Porque tú eras el salvavidas, pero una cosa es tú ser el salvavidas de alguien, y otra cosa muy distinta es que alguien ahora sea el salvavidas tuyo. ¿Aló? Ahora, en 2 Timoteo 1:7, ya voy a terminar, no van a decir amén. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:7 y con esto culmino el mensaje. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que tenía Caleb y Josué? ¿Qué era lo que tenía Caleb y Josué? Ellos tenían un espíritu de amor. ¿Qué más? Dominio propio y de poder. ¿Aló? Dios ha dicho, no he dado espíritu de qué? De cobardía. Hay personas que entran en esos espíritus de miedo. Por eso hay personas que se ahogan solos, porque les cuesta levantar las manos. Les cuesta levantar las manos y decir, estoy mal. Nos cuesta decirle, estoy mal. Porque siempre nos vivimos moviendo entre máscaras. Siempre nos ponemos la máscara, estoy bien, gloria a Dios, aleluya. Porque nos cuesta desnudarnos ante la gente. A mí me tocó desnudarme ante la gente y decir, estoy mal, necesito ayuda, no me la sé toda, porque hay momentos donde te va a tocar recibir y hay momentos donde te va a tocar dar. Eso se llama humildad. Hay momentos donde tú tienes que aprender a dar y hay momentos donde tienes que aprender a recibir. Y muchas veces recibir cuesta cuando estamos enseñados a dar. ¿Cuántos de aquí hemos estado enseñados a dar? Y hay momentos donde Dios cambia la ecuación. ¿Por qué? Porque está formando nuestro carácter. Yo fui un hombre que era muy dadivoso en el mundo. Yo era demasiado dadivoso. Pero cuando llego a Cristo, lo primero que Dios me tumba es ese pequeño pitufito que tenía en mi corazón de altivez, de vanagloria, de yo soy el que te resuelvo los problemas. Y cuando empecé a perderlo todo, cuando Dios me direccionó a que yo tenía que aprender a recibir, wow, no te voy a hacer, no te voy a mentir, fue duro. Pero era Dios procesando mi carácter. Acá hay gente que está siendo procesado por Dios. ¿Aló? Entonces tenemos que aprender a tener una madurez espiritual. Tú quieres ser a ver, ¿cuántos quieren ser un verdadero líder en potencia? ¿Cuántos quieren ser verdaderos líderes en potencia? Para ser un verdadero líder en potencia tenemos que tener una mentalidad de reino y llegar a una madurez espiritual. Y la madurez espiritual se consigue a través de los procesos. La madurez espiritual se consigue a través de las tormentas. La madurez espiritual se consigue a través de la resistencia. Resiste al diablo y él tendrá que huir. ¿Cuántos de nosotros Dios no nos ha procesado para que lleguemos a esa madurez espiritual? Gente inmadura dejando los ministerios. ¿Por qué? Porque el pastor no lo saludó, porque el pastor la regañó, porque el pastor lo disciplinó. Entonces te voy a decir de parte de Dios, eso se llama inmadurez espiritual. Porque si yo puedo ver la palabra, lo primero que Jesús trata en los discípulos es la madurez. Porque tenemos que prepararnos para recibir las bendiciones, pero también tenemos que prepararnos para ser procesados para las bendiciones. Entonces hay personas que se preparan para la bendición, pero no se preparan para el proceso.
Yo puedo prepararme para recibir lo mío, sí. Soy un hijo de Dios. Merezco tener la bendición de Abraham, Isaac y Jacob. Merezco ser prosperado como Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo te voy a decir algo de parte de Dios. Estudia la vida de Abraham antes de ser prosperado, a ver cómo le tocó. Abraham fue multimillonario. ¡Wow! Todo el mundo reclama la prosperidad de Abraham, pero Abraham fue procesado para tener su dinero. El primer proceso que recibió Abraham, ¿cuál fue? Vete de tu tierra y de tu parentela. Suelta personas que no encajan en tu visión. No es que esas personas sean malas, no encajan en tu visión. El problema de muchos líderes es que no han sido bendecidos porque no han soltado personas, no han soltado familiares, hijos. Abraham fue prosperado, ¡wow! Pero Dios le dijo, suelta, vete de tu casa y de tu parentela. Entonces queremos la bendición, pero no queremos el proceso. Cuando tú emprendas o entiendas que para yo ser bendecido tengo que ser procesado, ¡wow! Dios mío. El verdadero líder no ha salido adelante. Mire, la mayoría de líderes, no todos, porque hay líderes que han salido adelante. Yo veo líderes prosperados, casa, carro, becas, ceros en las cuentas. Uno dice, wow, qué bendición. Pero hay líderes que no han sido prosperados en la parte monetaria. ¿Por qué? Porque no han soltado. Porque les cuesta soltar. Porque cada que Dios los confronta, vete de tu tierra y tu parentela. No, eso no es para mí. Gente que se le paró en la puerta a Dios. Ni para adelante ni para atrás. Ni para adelante ni para atrás. Oh, el cojo de la hermosa, ¿dónde estaba? Hechos de los Apóstoles, el cojo de la hermosa estaba en la puerta. Ni entraba ni salía, estaba mendigando. ¿Usted puede creer que hay líderes mendigando en la puerta? Entonces, ¿qué le tocó decirle a Pedro? Iba Pedro y Juan. Él estaba mendigando a Pedro por unas cuantas monedas. Y Pedro le dijo, a este le falta trato. Este tiene que levantar porque no somos llamados a ser mendigos. El problema es que de mí depende si soy un mendigo espiritual o no soy un mendigo espiritual. De mí depende si me voy a sentar en la puerta o voy a entrar. Pedro le dijo al mendigo, mijo, usted no nació para ser mendigo. ¿Aló? Nosotros no nacimos para ser mendigos. Nosotros nacimos para tener una mente brillante, ganadora. Y esto no es una palabra de prosperidad. Nosotros fuimos llamados a ser prósperos materialmente. Porque lo dice la palabra. Yo tengo que tener mi carro, mi casa y mi beca. Usted tiene que tener sus bienes también. El problema es que ¿cuál es? Que Dios te quiere bendecir, pero tú no te dejas bendecir. Entonces estaba el cojo en la puerta, mendigando, y Pedro le tocó decir, mijo, yo no le voy a dar lo que usted quiere, le voy a dar lo que Dios tiene para usted. Usted me está mendigando dinero, yo plata no le voy a dar. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, ¿qué tenía Pedro en ese momento? Un espíritu de libertad. Él vino a libertar ese cautivo. Acá hay gente que está cautiva porque no ha querido soltar. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate. Dice la palabra de Dios que el cojo se levantó y entró a glorificar a Dios. Soltó. Timeo tenía una capa que lo identificaba como mendigo. Vio a Jesús, hijo de David, ten misericordia. Jesús lo manda a llamar, y lo primero que suelta Bartimeo, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que suelta Bartimeo? El manto que tenía, que lo identificaba como mendigo. Bartimeo no vio el milagro primero. Él tuvo que hacer un acto de fe. ¿Qué te está diciendo Dios hoy que suelte? ¿Qué no has soltado que te han pedido que seas bendecido o bendecido? Entonces Bartimeo te puede dar cátedra de esto. Bartimeo, cuando Jesús lo mandó a llamar, él soltó su capa. Y la capa lo identificaba como mendigo. La pregunta es por qué Bartimeo soltó la capa si Jesús no había hecho el milagro. Porque Bartimeo tenía un espíritu de conquista.
Bartimeo tenía un espíritu que iba en contra de lo que el mundo está administrando hoy en día. Entonces Bartimeo suelta la capa y efectivamente va donde Jesús. El problema es que vamos donde Jesús, pero no soltamos lo que tenemos que soltar. Y mientras no suelte, Dios no va a hacer el milagro. Y te voy a decir de parte de Dios, mientras no suelte lo que tienes que soltar, Dios no te va a hacer el milagro. Abraham fue multimillonario. ¡Wow! El gran Abraham. Tuvo casa, carro, beca, bienes. Pero primero tuvo que ser procesado. Lo primero que tuvo que sacrificar fue su familia. Vivir una vida de soledad, dependiendo de Dios. Primero tuvo que conocer a Dios. Lo segundo, tuvo que enamorarse de Dios. Y lo tercero, tuvo que aceptar lo que Dios le estaba demandando. Gente que no ha podido entender esta parte. Conocen a Dios, pero no quieren aceptar a Dios. Entonces es necesario que soltemos. Abraham soltó. Abraham fue procesado. Y finalmente Abraham vio la promesa materializada. Porque cuando tú tienes mentalidad de reino, tú no tienes que buscar la prosperidad. La prosperidad te tiene que buscar a ti. Isaac, Jacob, estudia la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Gente que tuvo que tener una mentalidad brillante a través de los procesos. Todos calificamos para la bendición. Pocos entendemos que en el proceso está la bendición. Todos calificamos para la bendición, pero pocos entendemos que en el proceso está la bendición. Tiempo de soltar lo que no has querido soltar. Se está terminando un año, 2025. La pregunta es, ¿esa capa de Bartimeo te la vas a llevar para el 2026 o la vas a soltar? ¿Vas a seguir mendigando en la puerta de la iglesia La Hermosa o te vas a parar, te vas a sacudir y vas a entrar a glorificar a Dios? Ahí está el desafío. O pones la mirada en los gigantes que tienen atrapada tu bendición, o sencillamente le crees a Dios por lo que Dios te va a entregar. ¿Aló? ¿Le vas a creer a Dios o vas a seguir dando vueltas en el desierto? Y yo quiero que te pongas sobre tus pies. Caleb y Josué tuvieron una mentalidad de reino. ¿Qué mentalidad estás teniendo en este momento? ¿Qué mentalidad vas a tener en los próximos minutos? ¿Qué mentalidad vas a tener en este 2026 que se acerca? ¿Qué va a pasar con tus proyectos de vida? ¿Qué van a pasar con tus metas? ¿La vamos a materializar o vamos a seguir dando vueltas en el desierto? Entonces, si realmente somos unos verdaderos líderes de Cristo, tenemos que movernos como realmente Jesús quiere que nos movamos. Tenemos que tener una mentalidad de conquista. Conquista tu desierto. Conquista tu proceso. No permitas que el enemigo te meta un espíritu de cobardía, de miedo. No importa lo que estés mirando ni lo que estés viendo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, levante la mano. 2 minuticos y termino. Vamos a ministrar esta palabra.